Sean bienvenidos, damas y caballeros. Y vamos a ver el análisis de los cambios de balance de la nueva actualización. Comencemos con primero los puños imperiales, que fueron los más afectados. Fafnir-Ran. Los comandantes afectados son Fafnir-Ran y Sigismund. Fafnir-Ran, ahora su iniciativa, ha subido de media a alta. Y ese es un efecto muy bueno, extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de comandantes que se juegan... Un momento. Que se juegan son de iniciativa media. Por ejemplo, en el último reporte de meta, Diager es el comandante... Dios. Diager es el comandante más usado tanto en Terra Alta como en Terra Baja. Terra Alta, Terra Baja me refiero a partir de 2500 tropas para hasta 10.800 tropas. A partir de 10.800 tropas para arriba, ahí es Terra Alta. Y como Diager es el comandante más usado, pues entonces, y tiene iniciativa media. Y como ven, es un comandante con iniciativa media. Y en este juego, como ustedes ya deben de saber, el que tiene una iniciativa más alta es el que gana. Un tipo de iniciativa media va a ir primero si se enfrenta a un tipo de que juega un comandante con iniciativa baja. Un comandante con iniciativa baja va a ir primero si se enfrenta a un comandante con iniciativa muy baja. Y un comandante con iniciativa media, con iniciativa alta, como es Fafnir-Ran, pues va a ir primero contra Diager porque alta es mayor que media. Y a su vez, un comandante, por ejemplo, como Yara Taikan, al tener iniciativa muy alta, va a ir primero siempre que se enfrente a un comandante de iniciativa media, como es Fafnir-Ran. Así que tomen en cuenta eso. Y el ir primero te da una gran ventaja en este mazo. Sobre todo si lo combinas con cartas que te dan aún más energía. Como por ejemplo... sin me confundas, no. Como por ejemplo... Sobrecarga industrial que te va a permitir tener más... Hay un camión afuera haciendo bulla, espero no se oirá. Voy a rezar que no se oirá. Vas a ganar energía más 1. Y aparte de eso también hay cartas como por ejemplo Lord Malchar. Lord Malchar también te va a permitir ganar energía, lo que te va a permitir tener una curva más rápida para bajar tus tropas. Y mientras más rápido bajes tus tropas y mientras más fuertes sean estas, pues más vas a tener ventaja jugando como puño imperial. Así que es God, simplemente. Continuamos con Sigismund. Sigismund ahora tiene un efecto similar al que tenía antes. Ustedes recuerdan que antes, bueno, tenía el efecto de... No tenía esto no estaba. Solamente tenía uno, ya campeón de la muerte en tu mano. Pero antes de eso, tenía un efecto que era similar a este. Pero no se activaba después de ser atacado, sino después de atacar. O sea, antes el efecto se activaba después de que Sigismund atacara a una tropa o al comandante. Pero ahora se activa después de que Sigismund sea atacado, ya sea por una tropa o un comandante. Ahora se activa si es atacado, y antes se activaba cuando atacaba. Esa es la diferencia. Así que ahora esto no tiene una combinación con cartas que antes se usaban junto a Sigismund, como por ejemplo Favor de Pjorne. Favor de Pjorne antes se usaba debido a que al atacar Sigismund hacía uno de daño extra. Era un efecto básicamente similar para que pareciera una idea a la carta de... Dios, hay un montón de bulla afuera y justamente comienzo a llamar la concha de tu madre. Ok. Muy similar a Kitur Neferis. La habilidad de Sigismund era muy similar a esta. Solamente por atacarte hacía 1 de daño. Y ahora, si bien yo considero que no es tan fuerte, aún así el hecho de hacer 1 de daño es un gran bufeo. ¿Por qué? Porque ahora básicamente tu comandante si ataca va a parar mucho. Cada vez que tu comandante sea atacado, y bueno, el juego se basa en matar al comandante enemigo. Así que cuando tu comandante es atacado, porque obviamente va a ser atacado, entonces vas a hacer daño a un enemigo aleatorio 1. Y ese 1 es vital. Porque aunque no lo parezca, 1 de daño es una de las cosas que te pueden hacer clave en ganar o perder una partida. Es extremadamente clave y hace la diferencia, si no se nota demasiado. Pero ten cuidado,
Ya que ahora Andrion va a ser bastante más usado, porque ahora ha sido nerfeado Viager. Y Andrion, al recibir daño, activa su furia. Y su furia le beneficia a él porque va a ganar más uno de ataque. Así que toma eso en cuenta para evitar que un Andrion te haga OTK. Por eso quieres tener sumo cuidado al curar esto. Aún así, esta carta sigue siendo extremadamente buena y ahora después de esto es aún más fuerte. Así que úsenlo, en serio, es muy bueno. Usen a Fafnir y a Sigismund, son extremadamente buenas. Continuando, vamos a las tropas ahora. Estuadia Dorhagen. ¿Qué puedo decir? Antes era Rod y ahora es aún más Rod, porque ahora tiene uno más de ataque. Y este uno más de ataque, a ver, vayamos con Dorhagen y también Archamus. Ambos tienen el beneficio de que ahora tienen más uno de ataque. Y eso es clave, porque aunque parezca insignificante el tener más uno simplemente, aún así es extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque esto es lo que te da la diferencia entre ganar una partida a justas o entre perder a justas. Porque el 1 de ataque más, 1 de daño más o 2 de daño más te puede ser muy clave en partidas muy cerradas que sean básicamente un tira y daca entre tú y tu oponente. Así que por eso es que este 1 de daño es clave y vital para ganar una partida. Esto puede ser la diferencia entre que tú tengas que atacar con tu tropa y aparte atacar con tu comandante. Y eso significa que vas a tener que también recibir daño, aparte de la tropa, también vas a recibir daño en tu comandante debido a que hayas atacado con él. Y ahora, como esto tiene más ataque, pues va a tener más posibilidades de matar a la tropa de un ataque y que no tienes que usar tu comandante. Y que puedes usarlo ya sea activando su habilidad para, yo que sé, bajarte una torreta, bajarte unas tartes, dar bastión, dar ataque y hacer mucho daño, o generar un campeón de la muerte también. Y eso es muy bueno, en serio. Continuemos. Vamos a exterminadores Lordan. Momento. Ahora, ¿qué puedo decir? Antes la carta me parecía mediocre. Sentía que no daba la talla para lo que costaba. Y ahora, el único beneficio que tiene ahora es tener más uno de ataque. Y eso hace toda la diferencia. Porque ahora, esto no va a ser básicamente como si fuera un defensas perimetrales, pero peor, no. Ahora, al tener más ataque, ahora sí va a poder servir su función como tropa. Aunque aún así, es preferible mantenerlo con vida. Pero eso sí, esto, si lo combinas con el primer templario, básicamente se vuelve inmortal. Así que ten eso en cuenta porque esa carta es muy fuerte, en serio. Ahora está chetada y debería ir en cualquier mazo que tú tienes de puños imperiales porque es muy fuerte. Pero la carta que sí o sí debe ir en tu mazo es esto. Era muy fuerte antes, pero ahora es aún más. ¿Por qué? Por esto. Porque ahora tus torretas van a tener bastión 1. O sea que ahora tus torretas no se van a morir de cartas como por ejemplo una carta neutral que todos pueden usar en sus mazos, que es Cosecha de Cobardía. Que esta carta ya le deben haber visto bastantes veces en el juego. Que es muy usada y que te sirve también para hacer daño a tu oponente y también para rematar si tiene sigilo. Y te sirve mucho contra Guardia del Cuervo y contra Amos de la Noche. Y esto es muy usado, por ende era muy común que si tú usaras defensas perimetrales, tu rival te usara esto y te liquidara a las tropas. Pero lo que realmente era un incordio era estas tropas, estas tácticas. Y Hijo de Horus también te lo podía bajar a las torretas usando identificantes de muerte, ya que hace 2 daño a todos los enemigos. También, pero lo que sí es un incordio era la táctica de los portadores de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen purgación y no ética. Y esto te mataba a todas las torretas, por apenas 2 de energía. Este era el verdadero problema. Pero ahora tus torretas no se van a morir porque tienen 2 de vida y 1 de bastión. O sea que se van a quedar a 1 de vida. Así que ahora tus torretas van a ser muy difíciles de matar. Y para poner un ejemplo, pongamos que te enfrentas a Opio y Puño Imperial. Tu rival va primero y te baja defensas perimetrales. Tú vas siguiente y baja defensas perimetrales. Antes tu rival puede tener la suerte de que sus torretas
hicieran su efecto de 2 de daño a un enemigo aleatorio, pero que les dieran a las tuyas. Y como tus torretas tenían 2 de vida antes, pues las mataba y te quedabas sin nada. Pero ahora como tus torretas tienen bastión 1, se van a quedar con 1 de vida. O sea que aunque las torretas enemigas les harán daño, van a mantenerse con 1 de vida. Y eso es vital. Continuemos. La carta que sí que también ha recibido un muy buen job up es Guardianes de la Phalanx. ¿Por qué? Porque su efecto se mantiene, pero lo que le hace la diferencia es que ahora tiene +1/+1 aparte de eso. El guardián de la Phalanx que bajes por efecto de refuerzo también va a tener el +1/+1, así que no te preocupes. Es un Rian bufeo, ¿por qué? Porque antes tenía 3 ataques y 3 de vida. Y el otro guardián de la Phalanx que bajaba también tenía las mismas estadísticas. O sea, en total tenías 6 ataque y 6 de vida, más 2 de bastión, cada uno. Bueno, más 1 de bastión, uno esto y uno el otro guardián de Phalanx que se bajaba. Pero ahora no, tiene 4/4. O sea, en total tienes 8 de daño en tu campo por bajar una carta de 6 de energía. Y además también tiene más vida, así que es aún más complicado de matar. Ahora básicamente cada guardián de la Phalanx tiene 5 de vida. Y tú tienes 2 de estos. O sea que es God. Ahora esa carta debería ir en cualquier mazo sí o sí, porque es muy fuerte, en serio. Es demasiado God. Y bueno, va siguiendo. Escalón de asalto. Carta complicada. ¿Vale la pena usarla? Sí. Yo no lo haría porque es bastante cara. Y te lo pueden bajar fácilmente con, por ejemplo, un devorador de mundos. Te lo puede bajar muy fácilmente usando el golpe vil. Con tu roster va a estar muy reducido debido a que esto perfectamente tu rival te lo puede curar con 2 de energía, así que imagínate. Por eso yo no recomendaría bajar esto. Pero aún así, si lo usas en el momento adecuado, te puede llegar a servir. Sobre todo si lo usas en tropas bajas, como por ejemplo Marte y Kalt. Ahí te puede servir bastante. Pero fuera de eso en Terra, yo la verdad que no lo usaría. Aunque también tú puedes ver cómo es que te funciona. Y si ves que esta carta te ayuda muchísimo, me lo puedes decir y yo puedo tirar un video sobre viendo si es que funciona en Terra. Porque la verdad que, pese a que pueda ser asesinada fácilmente, su efecto de implacable es extremadamente bueno. Porque al darle +2/+2 a todas tus tropas miras, también se cuenta a sí mismo. Así que va a tener 8 y 6 de vida, más el 10 de bastión. O sea que es God. Así que, si lo tienen y quieren subir de tropas, lo pueden usar perfectamente, ya que ahora es mucho más fuerte que antes. Capitán Exandro. Antes era basura porque su efecto de resolución solo era curar a tus tropas. Pero ahora es darle +2 de vida. Me sigue pareciendo muy pésimo porque para usarlo y sacarle provecho tienes que tener el campo lleno. Y si no tienes el campo lleno, pues va a caer solo. Y si cae solo, pues es una basura por 8 de energía. Es como un muerto. Cualquier tropa o táctica te lo puede bajar con apenas la mitad del coste, imagínate. Así que yo diría que sería lo ideal no usarlo. Pero si tú ves que te hace falta una carta de 8 de energía y que esta te puede ayudar mucho, pues la puedes usar si estás en Marte o en Kalt. Ahí sí te va a servir bastante, la verdad. Ya que el dar 0/2 sí te puede ayudar a que tu campo sea mucho mejor de lo que sería sin ella. Y además, después de hacer esto y darle vida a tus tropas, puedes bajar a Justice y Unfried, y como tus tropas tienen vida y no han muerto debido a ello, pues entonces Justice y Unfried pues va a hacer un montón de daño. Bueno, esos serían los puños imperiales. Continuemos con... Las demás han sido cambios, pero la verdad que no son relevantes. Por ejemplo, el único cambio en Ángeles Santos fue Dominio Zephon. Su habilidad estaba 1 antes, ahora está 0. Y no lo usen, sigue siendo basura. Actualmente, en el último reporte del meta de los comandantes usados y con mejor tasa de victoria en Terra y en Terra Alta, son Naziramid, Raldoron y Sanguinius. Primero va Sanguinius, luego va Raldoron y luego va Naziramid, en ese orden. Pero
Aún así, pero nunca se vio a un dominio Zephon en el ranking. Así que no lo usen porque es basura. Y su efecto no vale la pena, la verdad. Es totalmente basura. No hay nada que decir, simplemente no lo usen. Aunque su efecto te diera energía, aún así seguiría siendo malo. En fin. Vamos al, creo yo, que uno de los cambios más importantes de Guardias de Mundo. El único cambio fue el Reager. Pero ese cambio, la verdad que fue vital. ¿Por qué? Porque antes tenía Ensartar 2. Ustedes deben tener dolorosos recuerdos de eso. Porque yo también. Esto estaba muy roto. El Ensartar 2 básicamente te desinstalaba el juego. Y si lo combinaba con armas que Dere, pues básicamente simplemente era demasiado. Pero ahora, aunque tenga Ensartar 1, yo diría que sigue siendo una muy buena carta. ¿Por qué? Porque si bien ya no va a ser algo ridículo como por ejemplo matarte a tu tropa sin gastar nada, porque, por ejemplo, esta carta es muy común que un amo de lancha la use. Y por ejemplo, un Sevatar, un Tornatours. Esto se baja y obviamente va a estar al lado del comandante. Así que Reager atacaba al comandante y como esto estaba a su lado, pues lo mataba debido al efecto de ensartar. Y como tiene poca vida, pues se muere de una. Y el coste invertido de energía, pues se va al caño, porque no tienes tu inversión, debido a que se ha muerto antes de que sea tu turno. Bueno, antes de que vuelva a ser tu turno. Por eso es que Reager antes estaba roto, pero ahora al tener ensartar 1 no lo va a matar. Pero ahora, si le das armas que adhere, va a seguir siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con armas que adhere, tiene 1 de ensartar y más 2 de armas que adhere, le va a dar ensartar 3. O sea que eso le va a permitir matar a tropas molestas, como por ejemplo, Campeón Vorkil, esto a Baranar, también le va a permitir matar a Mordaris, también le va a permitir matar a Sargento Rique, por su vida, por su propia vida, y también a Vigilator Ayas, que es una hora, así que matarlo es muy importante. Por eso que Reager, si bien ha sido un nerfeo, aún así sigue siendo bastante usable. Pero eso sí, no va a seguir siendo el más usado, obviamente. Se va a despezar bastantes puestos. Pero aún así sigue siendo una opción bastante decente para jugar en Devoradores de Mundos. El que yo creo que va a ser el meta actual de Devoradores de Mundos va a ser Andrion, porque Andrion también se puede ver usándolos de vez en cuando. Y ahora básicamente es una de las mejores opciones. En fin, continuemos. Custodios con los legítimos custodios. El único cambio es en Meteno Shakura. No, este no. Este sí. Antes su efecto era... ¿cómo se llama esto? Era similar a... pues... se me olvida, Dios. Ejemplar. Su efecto era ejemplar, gana escudo. Y ahora es implacable. Implacable es mejor que ejemplar, porque implacable se activa aunque controles autocustodes. Pero su efecto es infinitamente peor, porque ahora no gana escudo. Antes, al ganar escudo, esto básicamente era muy inmortal. O sea, esto, hacerle daño era muy difícil. Porque cada turno le ganaba escudo, y matarlo era un viaje demasiado largo y demasiado tedioso. Pero ahora no, porque ahora da 0 más 1 a tus custodios. Así que, pues ya lo ves. Ha empeorado bastante, pero lo que es su principal motor es su habilidad, y su habilidad se mantiene, que es 2 de energía hace 2 de daño. Y eso no es lo vital, sino... Ah. Ah. Sino que lo vital es que si el objetivo al que le has hecho daño muere, vas a robar una carta. Y esto es muy bueno para los custodes, ya que aparte de haber atacado, haber hecho daño, que es vital hacer daño con tu comandante, obviamente, vas a robar una carta. Y esto es muy god. Ya que lo puedes usar sobre las tropas del oponente o también sobre las tuyas propias, ya que hace 2 de daño. Puede ser al comandante, a las tropas del oponente o también a las tuyas. Y si lo haces sobre tuyo y lo matas, pues aún así su efecto se va a activar, así que vas a poder robar. Tómense en cuenta a la hora de usarlo. Y también, Betino Shapura fue uno de los comandantes más usados y con mejor tasa de victoria en el último reporte de meta, de Terra Alta y Terra Baja. Y ahora, si bien ha sido nerfeado, su efecto manual se mantiene, así que, si bien no es tan bueno como antes, sigue siendo una opción viable para jugar con tus todas.
Continuemos, aunque yo usaría otros en vez de eso. Pero aún así sigue siendo bueno. Aunque habría que probarlo para ver qué cómo es. Y eso ya queda a la interpretación de cada uno. Pero yo diría que si vas a usarlo, es mejor usar a otros comandantes. Continuemos con Signos de la Noche. Amos de la Noche. Este cambio fue de los más duros. ¿Por qué? Porque Conrad Kurz ha sido de los comandantes que se ha mantenido en el meta durante demasiado tiempo. Conrad Kurz ha estado siempre en los reportes de comandantes más usados y con mejor tasa de victoria en Terra Alta y en Terra Baja. Así, pero ahora ha tenido un gran nerfeo. No fue su habilidad, no fue su efecto, no fue su efecto de locura, fue su iniciativa. Y esto es todo lo que basta para que esta carta ya sea totalmente inutilizable. ¿Por qué? Porque ahora, al no tener iniciativa alta, no vas a tener ventaja contra comandantes que tienen iniciativa alta. Y eso con Conrad Kurz es básicamente perder. Porque Conrad Kurz solamente tenía su efecto y su iniciativa de beneficio. Pero ahora, al no tener su iniciativa, solamente tiene su efecto manual. Y su efecto manual es inferior al de Sevatar. Así que ahora Sevatar va a ser el amo de la noche predilecto de la facción. Así vas a ver ahora mucho Sevatar por ahí, en vez de Conrad Kurz. Ahora esto ya va a ser más subido y Sevatar va a chupar su lugar. Y bueno, se lo merece la verdad porque esto está basadísimo. En fin. El otro cambio de de noche fue el disidente Counter. Que muchos deben estar felices porque esta carta la verdad que estaba fuerte por sus 6 de ataque. Ahora, si bien sigue siendo bueno porque tiene terror y su ataque puede ser sumado con cartas como por ejemplo desde las sombras, o el ataque del oponente puede ser arrestado con Stuart o Príncipe de Cuervos, o también Stuart Rades, que también quita ataque, o también Consul Narabesh por su efecto. Pues entonces, aún así, Disidente puede ser usado aún actualmente. Y sigue siendo una buena carta dorada, aunque ciertamente no vale la pena para ser una carta dorada. O sea, sería una carta épica, encajaría mejor, la verdad. Pero en fin, aún así se sabe. Si lo tienen, siguen usándolo, sigue siendo muy bueno, en serio. Si lo tienen, y es infaltable en un mazo de Amos de la Noche. Es clave, como diría. En fin. Vamos a portadores de la palabra. Portadores de la palabra. La verdad que el nerfeo no fue en nada, de hecho. Susurro del caos ha aumentado de 20. Ahora, antes costaba 26, ahora cuesta 30. Ha subido 4 de coste. Y la verdad que no importa, porque el punto de jugar portadores de la palabra no es bajar al Horror ascendido, sino bajar a. Sino el hecho de que al ganar offering, tus tiopas y tus tácticas van a hacer un montón de daño. Y van a ser rotas, la verdad. Así que la verdad que ese nerfeo de subir el costo no hace nada, básicamente. Y Maestro de la Fe. Maestro de la Fe ya es una carta muerta. Antes había sido nerfeada, subiendo uno del coste. Y ahora volvió al coste original. Pero ahora es una basura. Porque recuerda que te ponía en juego a 3 turistas fanáticos. Pues ahora lo hace solamente con 2. Sí, con 2. 2 cultistas con franqueo por 6 de energía. Está de más decir que ya nadie lo va a usar, ¿verdad? Y eso conviene mucho a los que no les gustaba esta facción. En fin, continuemos. Legión Alpha. El efecto es de Haln. Haln su efecto, de hecho, ha sido a la vez nerfeado y bufeado. ¿Por qué? Porque antes su efecto era que tu oponente, o sea, bueno, tú bajabas a Haln y tu oponente se lo comía con patatas. Y la primera tropa de tu oponente del turno costaba 2 más, pero ahora cuesta 1 más. Lo que es un coste, lo que, o sea, entre 2 y 1 se nota bastante la diferencia. Pero yo creo que ahora es más útil que antes. ¿Por qué? Porque antes tenía 2 de ataque. O sea que esto, cuando perdía aturdido, tu oponente obviamente te iba a atacar a tu comandante para que esto se muera y quitárselo de encima, porque es muy molesto. Y como se lo quitaba, pues ya se moría y ya su efecto moría ahí. Pero ahora que tiene
ahora tiene 10 de vida, pues aunque ataque a tu comandante, va a seguir vivito y troleando. Y va a seguir molestando a tu oponente. Ahora el tema es que para molestar a tu oponente, lo que antes lo molestabas con uno, o sea, antes tú con un Han le hacías que su primera tropa cueste uno más, pero ahora vas a necesitar dos Han para hacer ese efecto. Y cada uno va a hacer que la tropa del enemigo cueste uno más en su mano. O sea, vas a necesitar dos por hacer el efecto de uno. Pero aún así, esta carta es muy buena porque aún así la puedes seguir combinando con cartas como por ejemplo Marca de la Guerra. Y también porque esto se va a mantener con vida. Y al mantenerse con vida, va a poder juntarse junto a otro HAL mucho más rápido. Y molestar mucho al oponente. Así que aún así es una tropa bastante buena. Y debería ir en Thomas de Legión Alpha. Legiones destrozadas. Legiones destrozadas, ¿dónde está? Nerran Torbik, ¿dónde estás? Le deben de tener cierto odio porque en el evento esta carta es muy rota. Y también en el ladder se puede decir. Antes su efecto es que daba +1/+1 a todas tus tropas dañadas. Pero ahora dice a tus otras tropas dañadas. O sea que no se incluye a sí mismo. Por ende, esto ahora es una carta justa. No rota, sino justa. Así que vale la pena usarla. Pese a que sea mucho más débil que antes. Ya que al darse +1/+1 a sí mismo, se volvía prácticamente inmortal y demasiado difícil de matar. Pero ahora como dice otras, o sea que no se cuenta a sí mismo, sino a todas tus demás tropas, que si no tienes otra tropa aparte de esta, pues básicamente no tienes nada. Al ser eso, pues básicamente esto se vuelve algo que puede ser asesinado y literal de manera bastante fácil. Así que eso sería todo, básicamente. Aún así, si lo tienen, úsenlo porque sigue siendo una carta muy buena. Este fue el análisis de los cambios de balance esta nueva utilización. Y bueno, eso sería todo. Conclusiones. Legiones que veas sigue siendo un mazo usable. Los puños imperiales ahora son meta, literal. Son meta en serio porque son muy fuertes ahora. Los ángeles sangrientos no tienen ningún cambio porque nadie usa a dominio Zephon, así que a nadie le importa. Leedores de Mundo sufrieron un gran nerfeo debido a que Diager ahora tiene ensartar -1. O sea, ahora tienes ensartar 1 apenas. Así que dudo que sea muy usado. Los custodes, que el custodes más usado. El custodes más usado era Veterano Shakura. Y como su unidad ha sido nerfeada, pues ya no va a ser tan usado como antes. Pero aún así, lo importante es que su habilidad manual de robar cartas haciendo 2 de daño se mantiene. Así que aún así lo van a ver por ahí varias veces. Así que aún es viable. Señores y señores, amos de la noche, pues sufrieron un nerfeo, o sea, un gran nerfeo. Los jugadores de Torre Tours ahora van a estar en serios problemas. Y los jugadores de Sevatar van a estar saltando, van a estar saltando y gritando de emoción. En fin. Disidente Frontera, que es ahora es más débil que antes, pero ahora sí sigue siendo infaltable en tu mazo. Y la verdad que ahora con tanto nerfeo ya no es tan distinta a Peter Kebart. Así que bueno. Porque el Peter Kebart gana +1 al quitar sigilo. Así que bueno. Tomen eso en cuenta a la hora de usarlo. Y por toda la palabra, la verdad que no sufrieron un cambio porque Gorgar, pues su efecto de su Caos ya no era usado. Y Maestro de Fe ya se volvió una carta inusable. Si antes le estaba problemas, pues no tengan miedo porque ahora es inútil y nadie lo va a usar. Legión Alpha sigue siendo igual que antes, casi. Salvo que aparte de lo que he dicho de HAL, también hay un cambio con las recompensas es Kirks. Que es que ahora su vida ha bajado 1. Y la verdad que no importa, porque tiene 7 sigilo. Y esto aún resiste a Forrix, aún resiste a Diager, así que no hay la verdad que mucho problema respecto a esto. Siguen usándolo porque sigue siendo una de las mejores doradas de la facción. Es muy buena, en serio. Es God. Y respecto a Leyendas Destrozadas, pues bueno, el único cambio que hubo fue el que ya les dije de Darran Torbik. Y sigue siendo una carta buena, solamente que ya no está ridículamente rota.
sino que ahora es una carta justa que puede ser perfectamente usada de forma balanceada. Eso sería todo. Ese fue todo el análisis. Me despido y les deseo un feliz día, tarde y noche. Si tienen una petición sobre un video, ya sea de una facción, de un comandante, de lore o de cualquier cosa, o de partida sobre un mazo que ya ha traído, pues me lo pueden pedir perfectamente y yo lo haré lo más rápido que pueda. Nos vemos.